Hola mis queridos estudiantes, les habla su licenciado Iván Mercado Lorberg y en este pequeño video quiero mostrarles parte de la tarea de investigación que les di en la clase anterior. Como bien recordarán, básicamente lo que les pedí a ustedes era que averigüen cuál era el precio internacional del azúcar, para lo cual utilizamos Google. Precio internacional del azúcar. ¿En qué periodo de tiempo? En el periodo histórico desde el año 2000, digamos, hasta el año 2010. Enter. Y van a aparecer diferentes resultados. ¿De acuerdo? Pueden ir revisando cada uno de ellos. Pero el que más me parece adecuado es este. ¿De acuerdo? Fíjense. Acá me habla sobre los precios de los diferentes commodities o precios que se transan generalmente todos los días en grandes volúmenes y grandes cantidades. Generalmente se trata de bienes básicos con poco valor agregado, como ser el petróleo, el oro, banano. Y aquí tenemos la pieza que les preguntaba, azúcar. Listo. Entonces, como ven ustedes, ya está hecho incluso el cuadro. Tenemos la evolución histórica desde el año 2000. Fíjense, estamos aquí con centavos de dólar por kilo. Importante tener en este caso la unidad monetaria, que está en dólares americanos, y además de eso que está expresado en unidades de kilos, kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces aquí serán, para el año 2000 estaba un poco menos de 40 centavos por kilo. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo ha habido una tendencia más o menos a estabilizarse durante todo este periodo de 10 años, de acuerdo a toda la década del año, desde el año 2000. Pero a fines, miren, a partir del año 2009, vemos que abruptamente el precio del azúcar realmente se dispara, de acuerdo, hasta alcanzar niveles históricos de casi 88 centavos por kilo. Es decir, si comparamos 40 a 88, estamos hablando un poco más del doble que ha subido el precio internacional del azúcar. De ahí bajó un poco, pero la tendencia es que se mantenga y suba. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos ver también es que ustedes se pueden descargar toda esta información haciendo clic ahí. Por ejemplo, me dice un cuadrito de Excel. Entonces me va a decir dónde lo quiero guardar, le hacen clic y después abren el documento, donde efectivamente aquí van a aparecer los precios que decíamos a nivel internacional. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el precio del azúcar, que decíamos 39, e incluso aquí está desglosado mes por mes. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos va a interesar ver la serie histórica en promedio. ¿De acuerdo? Fíjense que para el año 2010, para enero del 2010, el azúcar ya estaba en 86 centavos. ¿Correcto? Y para diciembre del año pasado bajó un poquito a 84 centavos. De todos modos es alto, ¿no? Es bastante alto. Entonces lo que yo también les preguntaba es ver, ¿y qué pasa con Bolivia? De acuerdo con el precio del azúcar. ¿Será que lo podemos encontrar tan fácil como lo hemos visto acá? Pues busquemos en Google básicamente esta información. ¿De acuerdo? Entonces si ponemos por ejemplo nosotros el precio del azúcar en Bolivia, así plano, vamos a encontrar que hay básicamente noticias, ¿no?, sobre el azúcar, pero en un momento determinado. Por ejemplo, esta es una noticia del año 2006, imagínense, ¿no? Dice, escasez dispara el precio del azúcar. Dispara, pero ¿de qué precio a qué precio? ¿No? Entonces si le hacemos clic ahí, dice, ¿no? O sea, ha subido el quintal de 146 a 190 bolivianos. ¿Ok? Eso no nos dice mucho si queremos comparar con el precio histórico internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando, primero, tendríamos que convertir estos bolivianos a dólares para que haya una equivalencia. Y segundo, tendríamos que transformar estos quintales en kilogramos. Pero nos toparíamos con el tema de que esto es solamente de un año, de acuerdo, del año 2006. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó antes? Y eso es lo que queremos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces no nos sirven estas informaciones básicamente
como les digo, coyunturales, ¿de acuerdo? Coyunturales, ¿no? Puede haber opiniones incluso, o puede haber información tergiversada, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, como siempre les recomiendo, veamos qué dicen las fuentes oficiales. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner aquí el .gov. Entonces, me va a buscar todos los sitios del gobierno, ¿de acuerdo? Números oficiales. Entonces, me aparece, por ejemplo, el tema de Insumos Bolivia, correcto, la famosa EMAPA. Aparecerán también otras páginas importantes, como ser la Gaceta Oficial de Bolivia. Me acuerdo que básicamente me saca decretos, normativas, etcétera. Pero no encuentro algo que realmente sea importante, y es interesante que no esté en los primeros sitios. Por lo tanto, vamos a recurrir al Instituto Nacional de Estadísticas, de acuerdo, que es el responsable básicamente de velar por los precios y las cantidades que se producen en nuestro país. Entonces podemos ver aquí algunos temas. Por ejemplo, aquí hay un documento en PDF, de acuerdo, que me habla de un mes determinado. Veamos qué pasa con diciembre del año 2010, de acuerdo. Entonces me habla del índice de precios al consumidor. Sin embargo, fíjense, en este caso me está hablando de el índice de precios al consumidor, y si yo busco la palabra azúcar, voy a encontrar variaciones porcentuales, de acuerdo, aunque sea por departamentos, La Paz, etcétera. No me sirve, porque yo quiero saber aproximadamente el precio en bolivianos, y que la unidad de medida esté en kilogramos para poder comparar con el precio internacional. Bien, entonces pueden seguir buscando en sitios oficiales, pero lamentablemente parece que no hay una información histórica tan detallada como la que estamos buscando. Pero para básicamente cumplir con el ejercicio que les había dejado, si ustedes hacen clic aquí, miren, informe de precios del azúcar. Oh, yo quisiera eso. Entonces le hago clic ahí, precios azucareros. No parece simpático, pero fíjense a qué dirección me remite. Yaga, ¿qué es eso? O sea, nada que ver, es simplemente publicidad que no me importa. Entonces veamos qué pasa, noticias para este año 2011 con el precio del azúcar en Bolivia. Tenemos varias informaciones. Por ejemplo, podemos ver aquí qué es lo que pasa. 13 de febrero del año 2011, estamos en esta semana, ¿de acuerdo? El gobierno dice que el precio del azúcar tiende a estabilizarse, pero no me dice exactamente en cuánto está. Y a ver, no sé, veamos la primera información, ¿de acuerdo? Mira Bolivia, parece que es un sitio serio. Aquí hay un dato interesante, ¿de acuerdo? Según fuente La Razón, y el hipervínculo de La Razón está más abajito. A ver, lo voy a bajar un cacho para que lo vean. Ahí está. Cuando pongo ahí La Razón, me está diciendo de la fecha, entonces es un dato correcto. Fíjense aquí un dato interesante. El azúcar se agota en los mercados del país. Esta es una información de hace 3 meses, ¿no? Seguramente por noviembre del año pasado. Entonces me dice, ¿por qué? Y los comerciantes duplican el precio del producto, ¿de acuerdo? Entonces parece que es similar la situación al precio mundial, ¿de acuerdo? Estaba normal en 40 y tantos centavitos, y de repente se volteó a 80 y tantos centavos, ¿de acuerdo? Y aquí dice el kilo de azúcar Guavira, el kilo, entonces podemos comparar con el anterior gráfico, subió de 4.50 a 7 bolivianos, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando que aproximadamente el tipo de cambio es de 7 bolivianos por $1, estaríamos diciendo que el kilo de azúcar costaría $1, ¿correcto? Si fuera $1, estaríamos hablando básicamente de 100 centavos. Entonces el precio de Bolivia estaría más o menos por acá, por encima del precio internacional, ¿de acuerdo? Entonces el ejercicio básicamente que les decía era, dada esta situación,
al país le convendría importar o exportar azúcar. Como ustedes ven, localmente el precio del azúcar es superior al precio internacional, es decir, que no tenemos una ventaja competitiva en la producción de azúcar. Por lo tanto, ¿qué debería hacer el país? La teoría nos dice que en libre comercio Bolivia debería importar el azúcar del exterior a un precio más barato, beneficiando ¿a quién? Correcto, a los consumidores de azúcar, pero perjudicando ¿a quién? Exactamente, a los productores, a los cañeros, a los zafreros de azúcar. Entonces, definitivamente hay un doble efecto cuando hablamos de comercio internacional. Ahora, lo que hay que medir, y eso lo vamos a ver en clases, es precisamente ver qué pasaría con los excedentes tanto del consumidor como del productor, y ver en este caso si hay una mejora en el excedente total de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, con esto concluyo este pequeño video. Un fuerte abrazo. Que averigüen cuál era el precio internacional del azúcar, para lo cual utilizamos Google. Precio internacional del azúcar. ¿En qué periodo de tiempo? En el periodo histórico desde el año 2000, digamos, hasta el año 2010. Enter. Y van a aparecer diferentes resultados. ¿De acuerdo? Pueden ir revisando cada uno de ellos. Pero el que más me parece adecuado es este. ¿De acuerdo? Fíjense. Acá me habla sobre los precios de los diferentes commodities o precios que se transan generalmente todos los días en grandes volúmenes y grandes cantidades. Generalmente se trata de bienes básicos con poco valor agregado, como ser el petróleo, el oro, banano. Y aquí tenemos. Hola mis queridos estudiantes, les habla su licenciado Iván Mercado Lorberg, y en este pequeño video quiero mostrarles parte de la tarea de investigación que les di en la clase anterior. Como bien recordarán, básicamente lo que les pedí a ustedes era la pieza que les preguntaba: azúcar. Listo. Entonces, como ven ustedes, ya está hecho incluso el cuadro. Tenemos la evolución histórica desde el año 2000. Fíjense, estamos aquí con centavos de dólar por kilo. Importante tener en este caso la unidad monetaria, que está en dólares